Es un honor para mí presentar estos personajes tan importantes para la música en Colombia y en el mundo. Y esta charla se llama Las raíces culturales de la música, el impacto en la música en el mundo. Vamos a ser moderados por Carlos Gómez, quien es la cabeza de Medellín Music Week, para quien pido un aplauso, por favor. Fernandito Pavón, ni más ni menos. Grant C. de CZK Records. Y por último, el gran maestro de este país y esta ciudad, Fruco de Fruco y sus Tesos. Bienvenidos y adelante. Bueno, Julián, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde de Medellín Music Week. Hoy, como decía Julián, con estos tres caballeros que han trabajado por la música de nuestro país y por la música latinoamericana. Aquí tenemos la presencia de tres personas que de verdad es un honor para cualquiera estar aquí sentado compartiendo con ellos y hablando sobre el impacto de las raíces culturales colombianas para el mercado internacional. Entonces, pues le doy la bienvenida primero que todo al maestro Fernandito Pavón. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Carlos, muy buenas tardes a todos, a mis compañeros hoy para este encuentro con nuestras músicas raizales y pues decirles que agradecido infinitamente por compartir en la contemporaneidad toda una historia de música de nuestro país. Gracias, mil gracias por la invitación. Es muy importante resaltar que aquí tenemos dos personas que han construido la historia de la música tropical de nuestro país, el maestro Fernandito Pavón y el maestro Fruco, pues han sido los arquitectos de todo este movimiento cultural y musical. Y quiero darle primero, pues aquí antes de pasar al maestro Fruco, el paso a Grant, que es una persona que desde afuera ve la potencia que tiene la música latinoamericana y sabe cómo utilizar este recurso para llevarlo a un nivel mucho más alto. Así que Grant, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por tenerme, un gusto estar aquí en Medellín una vez más y gracias Medellín Music Week, un honor estar aquí con ustedes también, muchas gracias. Bueno, y creo que, como decía ahorita Julián, este señor no necesita presentación. El señor Julio Ernesto Estrada Rincón, más conocido como Fruco. Maestro, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para todos. Qué bonita la oportunidad de estar en este conversatorio con elementos tan importantes en la historia como los invitados, contigo Carlos, y bueno, y dar respuestas a tantas cosas, tantas historias que hemos tenido que nos hacen felices. En mi caso, con la música, si me dijeran que si volvieran a hacer, ¿qué sería? Pues entonces, guerrero no, médico, para eso tengo la señora. Diplomático lo somos, pero la música sí me encanta, porque la música es la que me ponía a vibrar, a vivir, a pensar, a reflexionar. Y en un país tan lindo como el nuestro, que es Colombia, tenemos una gama de culturas y muchos colores para apreciar y buena literatura. Muchas gracias, maestro. Bueno, esta charla es con la intención no solamente de generar ese sentimiento de propia valía en nuestras personas de Colombia, que entiendan el poder que hay alrededor de la música, el poder de transformación que tiene la cultura, el arte, la música y el talento tan grande que hay en nuestro país. No es gratis que hoy seamos una ciudad reconocida por la música a nivel mundial. Anteriormente estábamos reconocidas era una ciudad reconocida por la violencia. Hoy en día es la cultura y la música la que hace que estemos en el foco de todo el mundo. Pero no es gracias a solamente los artistas que están trabajando ahora y están en los primeros lugares de las plataformas de streaming. Es por estos señores que abrieron las puertas a todos, que lucharon en tiempos donde la violencia estaba presente y contra viento y marea llegaron con la música a todo el mundo y lograron hacer un cambio. Así que es muy importante
esta charla para que entendamos de dónde vienen esas raíces culturales de Colombia y hacia dónde van y cuál es el talento y cuál es el potencial que tenemos con ella. Entonces, quiero darles paso primero para que hablemos de cuál es el inicio y el nacimiento de las raíces culturales en Colombia, cómo se da esto, cómo es esa migración de personas desde Europa que se juntan con personas indígenas, con personas afro, y toda esta mezcla permite que se dé una nueva expresión cultural. ¿Cómo es este inicio? Fernando. Bueno, hay una parte muy contundente y es el Atlántico. La América ya se establecía y en las investigaciones, siendo no académico, sino claro, Sylviane Diouf ha puesto en la relatoría de la historia de la América una diáspora africana, pero nosotros tuvimos una ventaja muy grande. Llegaban los africanos y tiene un relato inmenso de largo, pero voy a tratar de sintetizarlo. Llegaron los africanos y ya estaban establecidos los indios, y llegaron también de Europa migraciones. El primer barco que llega a la América en 1619 con bandera holandesa no traía simplemente, traía una cultura, pero no les arrebataron su música. Entonces estos negros llegan y se empieza a mezclar una especie de sincretismos, hablando de eso, sus religiones, además de sus mestizajes y las hibridaciones de todos los procesos. O sea, aquí ya nacía una mezcla riquísima, contundente e impactante de una serie se llaman de conceptos y de ideas, prestadas además entre unos y otros, que se reconocían, y que brotaba para nuestro país la diversidad más intensa en variedades y en situaciones muy abiertas de lo que podríamos llamar músicas raizales. Yo creo que decirle ya músicas raizales hoy, que más adelante lo hablaremos, se queda corto. Esto es una fuerza grandísima que dejó la música de estas uniones, de estos tres elementos, europeos, africanos e indígenas, que potencializan esta historia. Así es. Maestro Fruco, ¿cómo piensa usted que se da ese sincretismo de todas estas personas que traían esa cultura tan arraigada y que llegan aquí y se transforma? Esto hace que se empiece a generar un nuevo movimiento y que empiecen a mirar hacia Latinoamérica por esa combinación. Bueno, tenemos que sentirnos muy felices de estar en Colombia, que es una cultura multimusical. Tenemos ritmos, colores, mestizos, indios, blancos, negros, chiquitos, grandes. Somos una raza de migrantes del mundo que hemos podido desarrollar un proceso, no hablamos de política, sino un proceso de nuestra música a través del tiempo. Ejemplo, cuando estaba Simón Bolívar, estaban los gaiteros de San Jacinto interpretando para las celebraciones, ritos de matrimonios, homenajes, cumpleaños, y desde allí entonces vienen las fundaciones de los tambores africanos a hacer su llamado, su riqueza de ritmo para poner a mover el corazón. Pum, 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 pum. Eso es salud. El llamador y los otros tambores, y también instrumentos que son como galácticos. Las maracas es un instrumento que nos pone en sintonía con otros planetas. Y al mismo tiempo las gaitas, que tienen orígenes por allá hindúes y nos contagian de sus sonidos en sus escalas pentatónicas. Y entonces eso da una alegría increíble. En los procesos musicales, más adelante, cuando nació la radio y cuando la gente pudo tener los discos a partir de los años 20, 30, 40, entonces fuimos conociendo los líderes de la música en América, los que tenían los nuevos proyectos, la renovación, las técnicas. Y para no retroceder tanto, vamos a hablar
de muchos que seguimos acá, como el caso de los saxofonistas que son cultores de Benny Goodman, un saxo y un clarinete maravilloso que endulzaban el oído, y es más, cautivaron al maestro Lucho Bermúdez para que fuera su mejor alumno en Colombia, el maestro Lucho Bermúdez rindiéndole el homenaje a Benny Goodman. Por el lado de las trompetas también tuvimos otros muy famosos, y entre ellos un trompetista cantante que fue Louis Armstrong. Tenía una voz grande y tocaba una trompeta maravillosa. Y el maestro Pacho Galán, yo imagino que también se dispuso a poner sus notas, un hombre muy sencillo, muy amable y lleno de talento para formar el merecumbé. Y hay otro que es un gran genio, que los invito a que vean los videos de Glenn Miller. Es la elegancia. Ba, ra, 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 lu, lu. Enseguida uno lo escucha, ya se pone el frac con corbatín y sale a bailar con la elegancia y la instrumentación de una técnica muy especial en la cual los músicos pueden llevar sus obras y todo se escucha claro. Y eso es lo que buscamos, que la música cada vez tenga armonía, tenga melodía, tenga ritmo. Hubo otros ingredientes en las nuevas orquestas de esa época, como la de Duke Ellington, que tuvo la percusión de instrumentistas cubanos, quienes enriquecieron y trajeron para sí, acercaron los ritmos afros de Cuba, los acercaron al jazz. Y vamos a comentar algo, que un instrumentista catalán, él se llamó Xavier Cugat, tuvo una gran orquesta, y cuando yo lo escuché tocando el cumbanchero, yo podía jurar que era Pérez Prado. No, era Xavier Cugat, con una orquesta de varios componentes, y él, siendo catalán de la ciudad de Barcelona, trajo esta música para un club en Nueva York e inició las orquestas Big Band en Nueva York, representando la música de Latinoamérica con un bolero de Consuelo Velázquez, Bésame Mucho. Y ahí permaneció 20 años en ese club, que era lo más elitista de Nueva York. Y además, por esa orquesta pasaron artistas como Lucho Gatica, de Chile, que interpretaron boleros y canciones inmortales para que la gente disfrutara. Su gramática extensa, su comprensión y su visualización, para hacer que los estadounidenses tomaran estos ritmos y los adaptaran a su música. Eso fue impresionante. Y bueno, entonces en la orquesta de Duke Ellington hubo un tratamiento, y también habían guerras musicales, porque Nueva York se enfrentaba con las orquestas que estaban en Los Ángeles, California, y entonces unos decían que eran más puristas, otros que más estéticos, otros que más melódicos, pero en fin, hasta 3 días se demoraban en carro para ir de Nueva York a Los Ángeles a interpretar, y muchas veces no eran bienvenidos porque eran muy exigentes los angelinos, pero al mismo tiempo la música fue teniendo un destacamiento, incluso que en los años 50, posguerra, nacieron los grupos como los Players. Interpretaron Only You y nos trajeron una nueva sintonía para los jóvenes, que venían acompañados de la guitarra eléctrica. A esa guitarra eléctrica le pusieron un acompañante de la batería y el bajo, que no podía faltar. Hicieron unos sonidos increíbles que atrajeron
a las negritudes, no solamente a las negritudes, a todo el país, a escuchar en las emisoras que ya habían estado promocionando y hacer esos hits. Para cerrar el comentario, entonces, nuestras orquestas Big Band, todas son copia de las orquestas Big Band americanas, quienes directores y arreglistas consiguieron tener la técnica de los voceos, 5 saxofones, 5 voces, y entonces por acá eso fue bienvenido porque los músicos colombianos siempre han tenido una muy buena intuición y academia. Una cuota para este Claro comentario es que, por ejemplo, yo estudié o me enseñó el maestro don Antonio Fuentes López y él estudió con Tomás Alva Edison, el creador del sonido. Entonces, en Discos Fuentes siempre desde 1932 relució el sonido, un sonido redondo, bajos, medios y altos, con las mejores interpretaciones de unos nativos que buscaban al mismo tiempo tener la liberación. En Estados Unidos se liberó y Abraham Lincoln tuvo una cuota muy especial para que se liberaran los esclavos. En Colombia, don Antonio Fuentes tuvo una cuota muy importante para que se liberaran los esclavos con la música. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno. ¿Quién no baila con eso? Total. Eso. Maestro, creo que con usted uno se podría quedar escuchándolo 3 días seguidos porque no solamente esa gran memoria que tiene, que es fotográfica, que pues recuerda fechas y estaba lloviendo ese día, qué camisa tenía la persona, entonces uno con él puede conversar y conversar y es muy entretenido porque tiene toda la historia de la música en su cabeza. Pero Grant, también queríamos en este panel tener una visión desde afuera y sobre todo desde el trabajo que tú vienes haciendo con CCK, el cual está poniendo los ojos en todos esos talentos latinoamericanos y vienes trabajando muy fuerte con todos los sonidos indígenas, afros. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Cómo una persona desde afuera observa esto y le ve el potencial? ¿Cómo haces tú para dedicarte más a esto y no a géneros más modernos, sino rescatar toda esta cultura latinoamericana? Pues primero y más que nada me divierto, ese es el punto número 1. Salgo a bailar, me divierto en mi trabajo y es una gran parte de mi búsqueda profesional. Pero digamos que mi historia con la música latinoamericana empieza con Astor Piazzolla, que es un argentino que un poco revolucionó el tango. Y 20 años después aquí estoy trabajando con músicos en Colombia que para mí están revolucionando la música colombiana. Estoy hablando como Ghetto Cumbé, como el León Pardo, como los Cotopla Boys y generaciones anteriores como Meridian Brothers, como Frente Cumbiero. Toda una gama de músicas colombianas que como los grandes maestros están buscando un gancho diferente e innovador de la música colombiana que tiene. No salir con la misma cosa de todos, sino tratar de hacer algo muy diferente. Y en esa diferencia ahí hace el negocio, porque hay una gran demanda de música colombiana y latinoamericana en el mundo, porque como yo empecé con mi discurso, la gente quiere divertir y la gente quiere bailar. Y eso tiene la música colombiana. Eso tiene. Bueno, hablemos de esos personajes que justamente ya el maestro estaba tocando ese tema, que llega por el Magdalena al Puerto Seco. ¿Qué es conocido como el Puerto Seco? Bueno, el Puerto Seco, como ustedes pueden ver el color de mi piel, nací por allí en un barrio de pura ascendencia afro y indígenas. Ese barrio se llama el 20 de Julio y está San Javier La Loma. Y en una de mis hipótesis digo que por el Caribe y por aquí llegaron muchos negros a este Puerto Seco. Unos llegaban por el Caribe, por la boca de aquí de Urabá. Otros llegaban por el río de la Magdalena.
y se iban acercando y llegaron a este famoso Puerto Seco. El maestro Fruco no me va a desmentir. Si hay una ciudad en América que inspire esa empresa de alegría, y lo que acabamos de afirmar del baile, tiene que ser Medellín. Llegaron una serie de personajes y cuenta la historia que mi madre, antes de dar a luz a este moreno, bailó cumbia, porros, gaitas y cumbia. Y entonces esa negación la tuve toda la vida, de que somos corpóreos en bailar una música que está llena de indios, de africanos, de europeos, y que hay una riqueza potencial en ella. Nos descubrimos frente a esa identidad cultural. ¿Quiénes llegan? Pues llegan los contemporáneos. Llega José Barros al Puerto Seco, y aquí lo que le decían el pedrero, ahí pone tangos, ahí pone de todo. Ahorita hablábamos del tango y el candombe. Cuando yo digo Astor Piazzolla, rincon tontin pam 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 pa, puro África también. O sea que hay un encuentro de fragmentos culturales que se encuentran y se potencializan, y entonces nosotros empezamos como a adosar todas esas culturas y va enriqueciendo lo que hoy y es tendencia. Lo hablábamos en estos días, sigue siendo tendencia desde que nace hasta hoy. Y no simplemente la música colombiana, la música latinoamericana, en medio de sus subgéneros o sus fragmentaciones, encuentra un potencial, porque decía el maestro Fruco, en frases del maestro Fruco, es una verdadera empresa de baile y alegría. Entonces esta empresa que hoy le da en las plataformas y en todos los sistemas la vuelta al mundo, enriquece todo esto. Y esto, pues los colombianos tenemos esa bondad. Voy a contar una historia corta. Vino Giovanni Hidalgo, el conguero más importante del mundo, a la Medellín, y estábamos con el maestro Fruco, precisamente produciendo Fruco Sinfónico. Y le digo, maestro, ¿quieres tocar con nosotros? El maestro Giovanni Hidalgo me dice con un lenguaje puertorriqueño hermoso, mira chico, lo que pasa es que mañana voy para la fiesta del libro a Bogotá y no quiero cansarme. Y como que voy a tocar, yo le dije, mira, hoy te vamos a preparar un fandango, tú tienes que tocar y yo, ¿cómo? Mírenlo en internet, y tuvimos que quitarle casi la conga, o sea, tuvimos casi que arrebatarle la conga porque él no quería dejar de tocar fandango. Entonces ahí hay una riqueza grande en esas fragmentaciones culturales, y por eso puede ser un loop que se fragmente y se ponga en una obra Manu Chao, tiqui 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 tan, taca tiqui tiqui tan, Afrosound, de aquí, de la cabeza del maestro Fruco. ¿Y de dónde viene? De origen cubano. Porque en la Plaza de Cisneros fue diseñada por familiares de Fruco, orígenes cubanos. Somos una mezcla que conversa, que habla, y estos que vinieron ya todos venían mezclados, con árabes, con europeos, ya venían mezclados al Puerto Seco, y nos ha tocado una de las riquezas no fonográficas, de riquezas más fuertes en la cultura musical de América Latina. Medellín es el centro de esa fuerza. ¿Cómo no va a generar un sentimiento de propia valía esto? Entender que de verdad no es nuevo que hoy seamos una capital de la música en el mundo, que hoy seamos un epicentro, es porque realmente el trabajo se ha hecho con todo el esfuerzo y con todo el amor. Maestro, ¿quiénes fueron esas primeras personas que le abrieron las puertas a usted? ¿Quiénes fueron esas personas que apostaron por la música de Colombia y que empezaron a posicionar los ritmos colombianos en el mundo? Bueno, primeramente le doy gracias a los compañeritos del colegio que me echaron. Quisiera que llegara a mis tíos, que fueron grabadores de ingenieros de sonido, en Discos Ondina, con 3 micrófonos RCA Víctor, y con la orquesta del Mundo Arias grabaron 3 micrófonos nada más, y eso suena como si fuera americano. Pa, pa, y tocando slow de aquí del barrio Manrique, y triunfando porque hicieron unos sonidos muy ricos. Entonces, por la sangre ya se traía la información desde mi bisabuelo, que nació en Santiago de Cuba, pero en los procesos vivenciales tuve a mis tíos que me llevaron a los estudios a conocer grandes artistas, y luego esas influencias me hicieron pasar a que fuera el utilero en Discos Fuentes, en el estudio.
Ahí tenía todos los instrumentos y cuando todos se iban yo me quedaba practicando. Tomaba la percusión, el piano, el bajo y al día siguiente otros artistas, otra clase, entonces estaba lleno de disciplina también porque tenía que cumplir los horarios y las órdenes que se daban en el memorándum y al mismo tiempo conocer grandes artistas, los mejores de Colombia que venían a grabar a Medellín y muchos internacionales que venían de Cuba a grabar con Discos Fuente. Todos estos patrones de audición, entonces recortamos por Cuba, la Sonora Matancera. La Sonora Matancera entonces ha sido inmaculada, una orquesta que ensayaba de 2 de la tarde a 10 de la noche. Claro que el maestro con la filarmónica, con la sinfónica de la universidad le hace competencia. Entonces llegaron a construir con la academia un muy buen papel del piano, el bajo y las melodías acompañadas de unas trompetas que en esas grabaciones no fallan. Ese pianista hace unos arpegios maravillosos. Lino Frías, yo tuve la oportunidad de conocerlo y cuando se sentaba al piano parecía un santo. Una mirada en lontananza, embriagado por la melodía, la armonía. Entonces ellos fueron, para darte como respuesta, mi inspiración. Aunque también de Medellín hubo un grupo que llamó el Conjunto Conjunto Miramar, que interpretaron un éxito que se llamó Carrusel y tal, con 2 deditos tocaba el pianista, el que era pianista, mejor dicho, pero qué sabor. Maestro, ¿y usted quería ser como quién? O sea, ¿cuál era su referente en la música en ese momento cuando inició? Vea, yo le voy a contar que cuando yo fui conociendo con la oportunidad que me dio la vida a los grandes maestros de la música latina en la ciudad de Nueva York y admirando a los que en esa época estaban acá. Entonces, Tito Puente me brindó la oportunidad mental de visionar cómo ese señor tocaba con sus timbales, dirigía y hacían unas obras en combinación de jazz latino y su personalidad, además su manera de ser, su ímpetu, y eso es lo que yo le enseño a los alumnos, ímpetu, y he tenido unos alumnos, yo de Arroyo, ¿cómo les parece? Entonces, ímpetu, y luego vinieron otros, tuve la oportunidad, me llevó el maestro Justo Almario, que es un gran saxofonista de Los Ángeles, California, donde vive, pero es nativo de Sincelejo, me llevó a todos estos conciertos a conocer a los mejores. Yo estaba jovencito y veía, los tenía al frente mío. Entonces, eso fue una escuela muy bonita, y no solamente en la música latina. Tuvimos el conocimiento de ir a conciertos con Horowitz, un pianista ruso de 92 años que interpretaba el Cascanueces de Igor Stravinsky, 92, moviendo las manos, mejor dicho, como el más como Superman, ¿no? Como Batman. Y aquí en el estrado, antes de que él empezara, se llenaba de flores que la gente le llevaba a este pianista ruso. Entonces tuvimos oportunidad de conocer todos estos señores que fueron creando una motivación y que esa motivación no termina porque tenemos que seguir estudiando. La música es un estudio eterno y en el cual nos dan satisfacciones. Do, mi, sol, si. Y en la otra mano derecha, re, fa, la, do. Entonces, cuando imprimes estos dedos en el teclado, te da 250, una combinación de armonía, de melodía, es un álgebra,
La álgebra nació en Cuba con Baldor y de allá nosotros los colombianos para todo utilizamos el álgebra y en todo el mundo se utiliza el álgebra. Voy a recordarle a mi amigo que en Los Ángeles, California, que es una ciudad donde yo he vivido mucho tiempo, después de Medellín, Los Ángeles, y en Los Ángeles, entonces ahí tenemos las estrellas de cine, y entonces le comentaba yo ahora que había estado en el House of Blue, que es la discoteca más elitista que hay allí en Los Ángeles, y por fuera parece un rancho, latas oxidadas, y vamos a tocar ahí, sí, pero abre la puerta, un palacio. Entonces, y un palacio con historia de los músicos genuinos más importantes del mundo. Ya hemos tenido la oportunidad de visitar este sitio y muchos otros en los cuales todo músico tiene la idea de estar y ser feliz y hacer feliz con su música. Muchas gracias, maestro. Grant, quería preguntarte, ¿cuáles han sido esos referentes, esas personas que para ti han marcado esa importancia en todo el movimiento latinoamericano? ¿Y por qué crees que se dio ese boom latinoamericano en un momento de la historia de nuestros países? Pues lo mío es como la música tradicional mezclado con la electrónica. Entonces, esa historia tiene unos ya 30 años casi. Empieza en Tijuana, empieza en Bogotá, empieza en Buenos Aires, Santiago de Chile. Mucha gente experimentando con la música de raíz, con la electrónica. Entonces, nuestro sello es como una continuación de ese movimiento que empezó aquí con Sidestepper, con Pernet, con Bomba Estéreo. Y me parece que ese sabor que tiene Colombia, mezclado con la música contemporánea, la música electrónica, trae resultados increíbles. Y de eso es mis búsquedas como sello discográfico, siempre buscando a esos artistas que están mezclando lo nuevo con la tradicional y dándoles unos resultados y unas músicas como mundiales, digamos. Este año tuvimos una banda tocando en Europa unos 30 veces, como hasta en Glastonbury, y ese show que tiene los Ghetto Cumbé no tiene otra persona. O sea, es Chongo de Colombia, es Keita del Caribe y Guajiro, que es el ex cantante de la 33. Es un show único en el mundo y funciona súper bien. Y me parece que es eso, me parece que es ese, una vez más, la cultura colombiana que tiene de tantos años, de tantas décadas, mezclado con la modernidad, da unos resultados increíbles. Genial. Maestro Fernandito, hablando de ese boom latinoamericano y de esos proyectos que fueron los que trascendieron, ¿cómo se logra esto? Y por qué no es que estemos de moda ahora, es que de pronto no había tantos canales de comunicación para mostrar todo lo que estaba pasando. Ya esto que está pasando ahora estaba pasando anteriormente. Toda la vida en la música colombiana ha pasado. Yo diría, me atrevo a decir, que la música colombiana ha estado presente en el mundo constantemente y que hoy, con estas nuevas formas de mirar y de percibir, se ha acentuado mucho más. Desde que comenzamos con esas hibridaciones, esta conversación, obviamente se agudizaron procesos fundamentales que Colombia no reconocía culturalmente, pero otros sí. Entonces, se hizo, barararí, barararara, se siente el eco de música lejana, compuesto por Lucho Bermúdez en Buenos Aires, Argentina. Y Cumbia Allá, en Francia, lo interpreta con otros gestos. O en Argentina, la Delio Valdés cantando papirurara, y en las discotecas se toma el gesto del modernismo. Y nosotros no hemos sido capaces de asimilar por muchas razones. Por muchas razones nuestro país no ha asimilado la importancia de todos esos gestos sonoros. Porque entonces, como dice Gran aquí, él cabe en cualquier parte. Si por ejemplo un canto indio,
O en Aquanti, era Marta de Reira, la original en visualizaciones, 1000 entradas. Y la de Quanti, 22 millones en las 10 que tienen versiones. Y la misma parte, el mismo clarinete, es más reducido, sin tantos instrumentos. Yo creo que contemporaneizar nuestra música es un desafío que todos los que estamos aquí tenemos hoy. Y que personas que llegan del extranjero se integran a este movimiento que se abrió en varios procesos. No fuimos capaces, yo lo decía al Combo de las Estrellas, en los 20 años que estuve casi, tenemos que moldear una figura a la contemporaneidad para que las generaciones no nos apaguen. Tenemos que ser más contemporáneos. Y en México, por ejemplo, escucha usted, Carmen, se me perdió la cadenita, con 1.000 millones de entradas en las plataformas creadas por el señor Fruco en el ritmo que puso a mover la cumbia al mundo latinoamericano. Entonces aquí yo creo que hay una serie de aristas que tenemos que sistematizar, podríamos decirlo, porque otros nos sistematizan. Si no estoy hablando de gran en ningún momento, sino que nos sistematizan otros países, nos moldean otros países y es un desafío que tenemos nosotros. Es un llamado también de urgencia, de que tenemos que vulgarmente creernos, no la hemos creído. David Sánchez Juliao en Cerro Matoso decía una desafirmación cultural aguda de uno de los países más ricos en culturas que tiene el mundo hoy. Entonces hice una charla, así como estamos aquí en Costa Rica, y me dijeron, ¿puede hacer una charla de música colombiana? Sí, ¿qué necesita? El mapa de Colombia. Y en 1 hora y media nos fuimos desde el Caribe, y se vino desde el Caribe, tocando, mostrando gestos en el Pacífico, amanecemos en el llano, ay, este canto que le traigo viene en la cucharita, pero ¿cómo así que en Colombia existe todo eso? Sí, pero nosotros no queremos saber que existe, Dios mío, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuánto? ¿Sabe qué me dicen en la Universidad Nacional de Costa Rica? ¿Cuánto vale estudiar en Colombia esa música? Yo no vale nada porque estamos desafirmados culturalmente. Si nos afirmamos más fuertemente que lo que está pasando hoy con las nuevas generaciones, creo que llegaremos muy lejos en una cultura dinámica, diversa y contundente para que el mundo nos vea. Hoy se habla de Medallo y yo creo que es lo mínimo que podía pasar. El Puerto Seco más poderoso en el mundo, con más obras en plataformas digitales en el mundo, que Fruco es testigo de eso y que nosotros todavía no hemos dimensionado. Hoy es un llamado también a reflexionar en esas dimensiones. Maestro, no, pero disculpen, yo con el respeto más grande estábamos. Me quedo más preocupado. Porque parece ser que yo hablara para que me aplaudieran y para nada, para nada. Eso lo hablábamos con los del fútbol en una fiesta del libro en el 2019. No podemos, voy a ser muy duro con esto, no podemos aplaudir tanto. Tenemos que normalizar nuestra vida potencial de las culturas y que eso pase. Cuando hicimos las barras de Nacional y Medellín y la Sinfónica, en la fiesta del libro aplaudían cada minuto. Yo, paren un momentico y no aplaudan tanto para que comprendamos un poco más. Tenemos que mermar un poco la emoción y tener toda la razón para complementar todos estos factores y seguir avanzando en esto que llamamos públicos. Disculpen si les digo, pues, pero no es mi intención que aplaudan con mi pasión y mi cosa. Muchas gracias, maestro. Maestro Fruco, usted me hablaba que, por ejemplo, canciones como La Burrita, interpretadas por filarmónicas en Francia, artistas que estaban llegando desde el principio del siglo pasado a todo el mercado internacional. ¿Cuáles fueron esos proyectos musicales que le dieron la importancia a Colombia como un territorio cultural y musical? Bueno, entonces, a partir de la investigación de personas muy sabias, cultivadas en la disciplina, porque no fueron personas, maestros, que se entregaron al instrumento, a las partituras y se hicieron músicos lectores de atril, músicos de 3A, una categoría muy importante, fueron llevando su música
Cuando salieron los discos la fueron llevando y el mundo se fue abasteciendo de ella para disfrutarla. Un compositor, el más sencillo y humilde de todos, abusado por la insidia y la desidia. Cuando llegaban las obras, vienen las obras, pero cuando llegaba el compositor, usted descalzó, entrar aquí, no señor. Y él era el compositor de esto que dice así: yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Epa! Me dejó una chiva, una yegua blanca, una buena palma. Música bonita que nos da salud. El corazón palpita con el bombo. Y toda esa riqueza, y ustedes que están jóvenes y que dicen, bueno, también van a llegar a tener su edad, van a recordar que Colombia es una nación que no solamente con las melodías, sino también con la literatura. Es un aporte muy importante para el desarrollo de las comunicaciones. Entonces, tenemos que tener muy buena ortografía, muy buena gramática, muy buena dicción, muy buen ímpetu para presentarnos cuando lo hacemos. Y todas nuestras melodías encantan. Hace poco la maestra Totola Momposina recibe aplausos de todo el mundo porque en su campaña musical lleva los signos perennes de una cultura que viene por el río y se implanta un aporte maestro de los caribes, la mezcla de indios con negros que se vinieron por el río Magdalena a hacer el proceso de la comercialización. Llegaron hasta Honda y allí entonces empezaban a repartir los productos para Bogotá y a través de los barcos hacían una cultura comercial, pero yo recuerdo que también tenían sus instrumentaciones y viajaban con músicos que con sus trompetas sonaban dianas y hacían música pegajosa, música de deleite. Entonces, que no nos cobije la insidia ni la desidia. Los mexicanos tienen un superflujo económico en finanzas interpretando cumbia. Y nosotros que somos los colombianos creadores de la cumbia, por no tener la activación de la educación de los asuntos, entonces estamos en un segundo plano en los asuntos financieros. Pero también quiero hacer énfasis en que los jóvenes que estudian Derecho de Autor están fortaleciendo nuestra música para defenderla y que los compositores nativos del río Magdalena no pasen sus hijos, sus nietos y ellos mismos descamisados porque no tienen con qué vestir. Entonces, en todos los cambios, y no hablo de política, hablo de los cambios que nos da la vida, debemos de imaginarnos que nuestro país reluce de talento y de alegría. Los brasileros, con su canción prima que se llama La Chica de Ipanema, y construyeron un imperio de deleite, una música suave, con una buena dicción, una buena melodía, que nos encantó y encantó en todo el mundo. Entonces, los brasileños son una potencia musical a través de esta canción. Y ni qué hablar de Argentina. Aquí se murió su líder, Carlos Gardel, y el tango es una preciosura que a mí cuando estaba pequeño no me llamó la atención porque las letras eran muy duras. Sonaron 4 tiros y sobre la vereda en medio de un charco de sangre. Y yo de 8 años, 9, que iba a pensar en eso. Yo me imaginaba siempre que con la pollera colorada, me ponía a bailar y eso, la vida es un ratico nada más. Entonces no podemos cimentar una vida llena de drama. El drama hay que tenerlo, pero torearlo. Cuando amaneces preocupado, sonríes, haces una oración
y te vas con esa alegría a atravesar el problema, a solucionarlo, a reflexionar. Y así es como nuestra música es salud. Y yo que soy casado con médico, me siento muy feliz que ella tenga esa apreciación, la doctora Rosita Garzón, y me ayude todos los días como manager de la orquesta a llevar un trámite de positivismo en la acción cultural, en la acción vivencial, y entonces la música nos alegra. En el año 1932 la gente escuchó el Charleston y le pusieron multa a las abuelas que se levantaron 10 centímetros la falda del tobillo. ¡Ay! Todo el mundo poniendo el grito en el cielo, pero no sabían que a esta época las minifaldas están arriba de la ingle y nadie protesta. Todos aplauden. Así es. Grant, vender música latinoamericana en el mundo es fácil. ¿Vos crees que hay un potencial y que la gente la recibe bien o es un trabajo complicado? ¿Tú cómo ves que te enfrentas en el día a día con mercados internacionales promoviendo la música latinoamericana? ¿Cuál es la lectura? ¿Es fácil? ¿La gente la percibe bien, inmediatamente quiere adquirirla o es un trabajo difícil? Fácil no es. Más que yo trabajo con músicos así como, yo quiero decir, como un poco adelantados, como los señores aquí, que no están repitiendo fórmulas antiguas, no están copiando a sus parceros, sino están como buscando una cosa innovador, diferente. Y eso al final es un nicho, pero ese nicho a veces produce millones de streams que tenemos en la disquera. Pero siempre estoy apostando en cosas nuevas y no tengo miedo como empresario ni como amante de la música en estar empujando un poco el chip del mundo, de la gente, a nivel arte, música, innovación. Es más, me divierto esa narrativa y tenemos una larga historia aquí con los grandes músicos haciendo esa narrativa. Entonces, sí hay un futuro, sí hay un camino, pero no es nada fácil. O sea, a mí me tardó 10 años en establecer mi disquera y ahora estamos llevando al año 15 y todavía estamos apostando en cosas nuevas, cosas muy innovadoras que tienen 1000 seguidores por Spotify. Sabes que no firmo artistas por sus seguidores, no firmo artistas por su presencia online, firmo artistas que están empujando la música, la cultura latinoamericana para el futuro. Y de eso soy orgulloso de tener unos 30 artistas desde Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Perú. Ahora mi primera gringa también de Estados Unidos, que es mexicana-americana. Entonces, nada, yo creo que no es un trabajo fácil, pero sí hay un camino. El camino está hecho. Solamente hay que atravesar el camino, no tener miedo y trabajar como hijo de puta. Bueno. Y una prueba de que nuestro movimiento cultural es potente, es escuchar, como habla Fran, el español. O sea que algo se le pegó de Latinoamérica. Gracias por eso. A ustedes. Una chimba. Bueno, hemos venido en ese proceso de esa construcción musical que ha dado nuestra región, donde hemos evidenciado que no es nuevo el que ya estemos inundando las discotecas, los clubes, los medios de comunicación a nivel mundial desde hace mucho tiempo con nuestra música. Hablemos de la actualidad, de ese artista colombiano que de pronto, como decía el maestro hace un momento, en temas de conocimiento, de estar estudiando para cada vez estar actualizándose con todo lo que tiene que ver con la industria musical y con la formalización para poder vivir de la música
de una manera 360, porque no solamente es o la venta de canciones o las presentaciones musicales, sino que hay muchas otras cosas alrededor de la industria musical que generan pues beneficios a las personas que trabajan con ella. Entonces, hay una escena de muchas personas que de una forma empírica, puede decirse, construyeron esa industria que hay actualmente. Pero ¿cómo es esa situación de esos artistas ahora? ¿Cómo dice usted, maestro, que es por medio de estas nuevas generaciones que están estudiando todo el tema de derechos de autor y sincronización y todos los temas que estamos tocando en este congreso, lo que están permitiendo defender a esos productores, a esos compositores y a esos realizadores musicales anteriores que de pronto no tenían esos conocimientos y que hacen que hoy pues tengamos una riqueza muy fuerte a nivel musical, pero no todo el mundo esté viviendo de la música y podamos encontrar personas, como usted decía ahorita, sin tener con qué vestirse después de haber creado obras que han puesto a bailar a todo el mundo y de las cuales se han beneficiado muchas personas. ¿Cómo es ese presente del músico en Colombia? Bueno, hay algo importante, pues yo diría que en la democratización que ocurrió en esta era exponencial, donde lo que se hacía antes en 20 años, hoy se puede hacer en 6 meses, nosotros tenemos la posibilidad, y en especial Colombia, y lo experimentamos sin mantener el sentido protagónico. En el 2019 tengo que hacer una gira de estudios a Europa y me encuentro un país que tiene hijos de la guerra, Serbia. Cuando llego a Serbia a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Belgrado, unos maestros rusos me dicen, rómpeles el hielo con algo. Y empezamos a hacer una versión de Mozart en salsa y con unas congas que me conseguí empezamos todos a bailar y empiezan a disfrutar. Y voy en el barco, un poquitico para descansar, y me encuentro que en el barco sonaba música de Balvin y Maluma en Serbia, Entonces ahí, comprobando todo eso, digo y afirmo más que es más, no tuve que dirigirlos, con un baile que les hice. Porque si en ese punto no simplemente tenemos que pensar en cómo construir para plataformas digitales, sino que Gran ahora lo dijo, en cómo hacer que los gestos del cuerpo también se identifiquen con el otro y nos rocemos en esa medida. Entonces así el mundo nos reconocerá con contenidos que tengan. Finalmente rompimos el hielo en Serbia no porque les dirigí salsa, sino porque simplemente les hice un ejercicio de que yo bailaba. Miren, podemos bailar esto, por ejemplo, tirarán, 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 ping, pirarán, 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 pam, pirarán, 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 ping. Un gesto latino donde movemos los hombres y las mujeres la cintura porque somos corpóreos y nos hemos negado también eso. Entonces hay un performance en los escenarios que la música colombiana, negrita, ve, prende la vela, y esto fue lo que hizo en Estocolmo en 1982, que Totò la Momposina y el grupo vallenato que iba rompió todo, y la prensa de Estocolmo dice, Gabriel García Márquez y los herederos de Francisco el Hombre nos enseñaron cómo se hace un puto, ¿cómo se llama? Premio Nobel. Estoy siendo muy paisa, pero ¿cómo que la prensa de Estocolmo saca una noticia mundial que los tambores hicieron hacer palmas a los reyes y que el frío de Estocolmo se calentaba con gestos de bailarines de Río Sucio, con los acordeones de los Zuleta y con la voz y los tambores celestiales de Totò la Momposina? Eso era un hecho histórico. Y llegó la política bogotana en el Colón, venga, ¿qué fue lo que hicieron en Estocolmo? Con una pasividad tremendísima. La música, el arte, las culturas son las que mueven y las que hacen disrupción. No sé si la pregunta la estoy contestando, es que me apasiono tanto. Y entonces voy y le puedo preguntar a la entrevistadora, Carlos, ¿qué fue lo que me preguntaste? Que no sé si contesté o no. Es muy Maestro, llegando tan lejos como estamos haciendo, ¿usted cómo ve ese presente del músico? Bueno, aquí hemos dado unos pasos gigantes. Yo siendo un político le diría a estos locos que van por ahí, en vez de crear, voy a contestar la pregunta. Ha sido tanta la fuerza moral de una ética falsa que nos desvirtúan a los colombianos en la diversidad. Hay países que tienen más ventajas porque no tienen montaña, ni ríos,
ni tienen llanos, ni tienen mares, ni tienen dos mares, nada. Son países muy llanos. El de nosotros tan diverso, estas culturas tan diversas, no las potencializamos y a veces nosotros en Medellín no nos acordamos sino de 4 montañas. Acabo de hacer muy rápido un trabajo para la Universidad UNIR de España sobre despojos de músicas culturales y me fui para el Parque Berrío, hice 8 visitas. Allá tengo el seudónimo del Negro, soy amigo de los emboladores, de las fuerzas emergentes que hay en el Parque Berrío, pero mandamos esa noticia a España porque nada tiene de diferente lo que Juanes hizo en un premio Nobel cantando La camisa negra y La berraquera de Octavio Mesa. Lo único que tiene es el vestido y la forma de grabación. Del gesto sonoro es casi el mismo. Es casi, si no igual. Entonces les impactó mucho que esa música viniera de las músicas carrileras, de las músicas raizales, de las músicas tradicionales y como hizo Quanti, volviendo a la historia de Quanti, se pinta en otra imagen, se le pone otra foto, sigue siendo la misma música y se potencializa. El llamado es que el mundo hoy más que nunca nos espera a esta cultura que en los genes tenemos, esta dinámica que dice Gran, y es la dinámica de bailar, de lo que decía David Sánchez Juliao, de la felicidad de ser tal como somos, con todas las problemáticas que tenemos. Siempre los colombianos, los latinoamericanos, hacemos una sonrisa y el mundo por eso nos espera, que hablando, porque un jugador de fútbol en Europa para hacer, tiene un gesto también que es muy sonoro, y es que en Urabá se habla, oye Bernardito, entonces ¿qué viene? Y todo uno viene cantando, y viene toda América Latina casi que canta hablando. Ya por hecho, ya estamos cantando cuando hablamos, no me ven como casi que le pego a Carlos aquí como viendo las manos, ya estamos en un performance aquí hablando, o sea que ya por naturaleza per se se sabe que somos artistas, aunque hablemos, aunque miremos, ese es el potencial y el mundo nos espera y hoy no, sé que es difícil porque es público y hay cultos, pero podemos traspasar. Ahí estaba viendo Alcolíricos cuando decía Fruco y sus presos, el mero nombre ya pega, el mero nombre ya tiene Alcolíricos, Fruco y sus presos. Hacen una modificación del nombre y empiezan con una música tenaz y ese bus de Aranjuez así sonando en una cinematografía tremenda. Todo lo que es en Colombia, cine. Como le dice, me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua, mi piel majagua, 12 bogas que ahora viejos ya no reman. Eso es una película. Todo en Colombia es una película. Todo es una película, entonces hagamos de nuestra música películas, bandas sonoras que nos espera el mundo, muchachos y muchachas. Seamos protagonistas de esa película. Sí, claro. Esa es. Los protagonistas de esa película. Maestro, ¿cómo ve usted el presente de la sonoridad en Colombia, los ritmos actuales, el reggaetón, el urbano, y cómo ve el futuro de la música en Colombia? Así lo veo, con bombo, con una batería, con mucha alegría, con mucha inteligencia. Pero, a ver, analicemos el desarrollo de la música que ha sucedido desde, por ejemplo, Carlos Vives, que se encargó de ser un elemento publicista de nuestra raza y que cogió una canción de Guillermo Buitrago, el grito, la canción éxito de él, y la llevó a todos los lugares del mundo y creó una nueva conciencia sobre una música colombiana que tenía acordeón, que tenía flauta de millo y que tenía un mensaje. Esa canción de Guillermo Buitrago, entonces Carlos se fue, tomó la canción de Guillermo, la modernizó y luego hizo muchos éxitos. Luego de la imagen de Carlos Vives, entonces tenemos una que no puede faltar, un aplauso para Juanes. Un aplauso para Juanes, que se identificó con la gente del pueblo y sus canciones tienen ese sabor a pueblo antioqueño, a música que es muy pegajosa. Entonces utilizó la música del famoso Octavio y ya nos ha llevado por muchas veces a recibir los premios muy nutridos y muy merecidos de un artista que es admirable y que le muestra a la juventud que él con su guitarra y sus deseos impactó dentro de la juventud
para mostrársela al mundo, la juventud colombiana. Entonces, ¿qué es lo que viene? Ahora tenemos la presencia de artistas y arreglistas que están a veces detrás del telón, como el maestro Juancho Valencia y el grupo Candelaria. Eso es una riqueza, es un tesoro nacional que se para en cualquier parte del mundo para hacer el deleite, porque son músicos profesionales que han recibido la academia, que han estudiado sus instrumentos, que es gente precisamente que muestra la cara y hace que lo sigan. Su música es un encanto. Por allá se me apareció el otro día un grupo que se llama Los Alcolíricos. Y yo dije, ¿será que vienen de las empresas de licores de Antioquia o qué? No, es un grupo de Manrique y Aranjuez que tienen una simpatía, un golpe. Yo los felicito, me siento muy feliz de ser coterráneo con ellos y que ya un mensaje de juventud para que toda la gente se deleite. En ese concierto todos estaban parados encima de los banquitos. No sé por qué, querían ser más gigantes para poderlos ver. Entonces, una satisfacción y un homenaje para esos muchachos, a esta juventud. Y ellos hacen una mezcla de las canciones anteriores y ese puede ser el encanto, que ellos traducen a hacer covers y tienen su lenguaje porque todo ha cambiado. Antes era que hubo hermano, ahora es que hubo parce. Entonces la respuesta es que con mucha disciplina, con deseos, y hay que poner muy en cuenta de que la droga no es un ingrediente para conseguir música. La droga es un infierno en vida. ¿Qué más adelanto que levantarse, por ejemplo, en Santa Elena y ver el amanecer? Cómo la música se crea con estos colores que nos hacen ver un mundo y nos ponen alucinantes con un amanecer en Santa Elena, las nubes, sale el sol y vemos una ciudad que en otras partes de Europa los ricos son los que viven arriba y los pobres abajo, y aquí tenemos los pobres arriba y los ricos abajo. Entonces no hay necesidad de drogas porque cada vez es un consorcio de maldad que nos lleva a un infierno en la tierra. No solamente las drogas callejeras, también están las drogas psiquiátricas. Y entonces, una persona que consume droga psiquiátrica termina, buenos días, no señor, que tengamos la elocuencia, vivir en causa para poder comprender y disfrutar. Nuestras familias son un tesoro, debemos de cuidarlas y las drogas nos llevan a perderlas. No solamente, también está el licor. Entonces, vamos a tomar unos traguitos y aparece con un galón. Entonces, no, vamos a divertirnos, a pasarla bueno y aprender de los que saben. Así es, maestro. Maestro, por último, ya vamos a terminar esta gran charla. ¿Cómo ve el futuro de la música en Colombia usted, maestro Fruco? Bueno, ahorita hay tantos talentos en el jazz, en la música clásica, porque tenemos unas grandes líderes, por ejemplo, la pianista clásica afro-suramericana, la maestra Teresita Gómez, la maestra Blanca Uribe, sin hablar de colores. A mí me decían gelatina en el colegio, pero ocurre que me asoleé y quedé entreveradito. Entonces, no, apoyo, respeto y hablando a partir de estos grados, dimensiones de música que son altas dimensiones y que estas personas se aprenden unas partituras que tienen miles de notas y no pueden fallar una sola. Entonces, ese es un arte muy bonito, una disciplina, aprender con ellas. Precisamente yo quiero felicitar al maestro Fernando Pavón, que no de un día para otro, debido a un proceso de estudio y disciplina,
se hizo de música popular a ser el director de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Ese es un orgullo que me colma y yo lo respeto y Dios se lo bendiga. Gracias, maestro. Gracias. Bien. Grant, para terminar, ¿tú cómo ves la música latinoamericana en el futuro? ¿Cuáles son los consejos para todas las personas que están trabajando desde acá, desde Colombia, con ganas de llegar al mercado internacional? ¿Cuáles son esos tips que deben seguir para que sigan avanzando y para que nuestro territorio se siga posicionando como un territorio musical? Pues sigan el camino. Si estás con una visión, siga esa visión. No tener miedo de fracasar, no tener miedo de probar, de experimentar. Y no veo límites. O sea, el futuro es infinito y la música y el arte es una cosa única. Entonces, yo creo que tiene mucho más para decir y mucho más para crecer y mucho más para hablar y mucho más para bailar, y estamos recién empezando a rascar la superficie de lo que viene. Entonces, o sea, la música no está inventada, como dicen, que ya está. Sí, viene una ola increíble ahora, increíble. Perfecto, y yo creo que para terminar, pues una persona que nos puede dejar un mensaje de por qué son importantes las raíces culturales colombianas para el mercado internacional y para nosotros mismos como personas que viven en este territorio y que se deben sentir orgullosas de ese talento y de esa multiculturalidad que hay en nuestro país. Maestro, para terminar, ¿por qué son importantes las raíces colombianas para el mundo y para el futuro de nuestro país? Bueno, lo primero es que a la raíz hay que quitarle el estigma de la baja cultura y esa falsa moral que cobija en la América Latina. Y lo hemos analizado desde las conquistas, que son invenciones de europeos que inventaron una conquista frente a raíces propias. Aquí es una cosa muy clara. Hoy en día, si el rector de los años 70 de la Universidad de Antioquia, yo llegara a ser director de la banda sinfónica de la universidad, no podía por mi color de piel. Entonces hay también en esa democratización abierta un espacio que nos espera. Empecé con un proceso tropical, tocando mi trombón con las orquestas del país, con el maestro Fruco, hice muchas cosas. Después quise seguir avanzando en la democratización del derecho que tenemos todos como seres humanos a educarnos y a formarnos y a pagarle un poco de colegiatura a los procesos artísticos. No podemos ser tan llanos de creer que con el mero talento y con mi voz, porque algún día quería cantar y Coiscol me dice, cante. Y yo voy a cantar, pero para demostrarle a Colombia que cualquiera canta, ¿cierto? No simplemente por mi habilidad. Y empezamos, hicimos el mero loco. ¿Por qué será que a mi vida ve? Y HTV le gusta ese video. Y Ritmos Son de México. Ve, ese video está interesante. Empiezan a mostrarlo. Y yo me asusté porque no quería llegar más allá de esas fronteras. Porque me negaba la posibilidad. De hecho, tuve temor de salirle al mundo. Entonces me dediqué a estudiar otras músicas, pero el proyecto seguía. Hoy más que nunca comprobamos y dije, si las plataformas están, hago un proyecto que no se llama ni Fernandito Pavón, le quitamos el Fernandito, y estamos hoy en las plataformas con todo lo que estamos hablando hoy y lo que ustedes han tomado desde la mañana, a que esta democratización de la educación, del mercadeo, ya no es como vender algo. El mercadeo de nosotros es muy especial porque se abre. Ya Gran lo dijo ahora, tenemos unos públicos esperándonos, aunque no sean multitudes. Esos públicos pueden sostener nuestra carrera. Es interesante, no necesitamos sino unos cultos en la propuesta y no necesitamos masa para poder nosotros salir adelante con unas dinámicas que estén forjadas y que hoy precisamente, hoy en internet me encontrarán y me seguirán encontrando como Zucca, un proyecto que tenemos para plataformas digitales, no simplemente para Spotify, sino que hemos elaborado que no es simplemente unas 5 plataformas. El mundo hoy, hay una unión con Asia, nos ve Asia ya, nos ve. Entonces, en ese sentido, animo, los exhorto a ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que si yo ya tengo casi 60 años, estoy viendo la vida siempre con eso que decimos. Ahora estábamos hablando que tenemos una bondad muy grande. Ponemos una música nacional raizal y ella suena nueva para un europeo o un asiático, porque ya hay acuerdos con Asia a través de las plataformas digitales. Entonces alguna vez me dio por jugar yo tengo una porra de Mata Caimán, ay que me dime mucho para andar por la ribera, y es una porra de mucho Caraguán, y empiezo, es que te digo que la porra que está, y vaya a ver que lo están describiendo un poco de gente.
Ah, ¿cómo les parece? Jodiendo la vida, no más, jodiendo la vida entre comillas, para hacer un trabajo para plataformas digitales. Entonces estamos abiertos, se democratizó todo esto, el mundo nos espera y no más decirles que sí hay que pagarle un poquitico de precio a la colegiatura y al estudio. Como dijo el maestro Fruco, una maestra europea, mi gran maestra, me dice, ¿sabes cuándo estás relajado? Cuando la espalda ya no dé más y cuando la raya de la nalga esté borrada, di, he estudiado, he trabajado y estoy tranquilo, estoy relajado. Bueno, un aplauso para estos tres señores, un aplauso para ustedes, muchas gracias por asistir en esta tarde al Congreso Internacional de Música. Maestro, muchas gracias por asistir, de verdad es un honor para nosotros tenerlo acá en esta tarde. No sé, para despedirse, si quiere decirle algo a este público que lo acompaña hoy. Bueno, es inesperado. Vamos a decir que es un momento Nescafé. Sí, porque es un asunto instantáneo. Las preguntas, las respuestas, pero la complacencia también de tener representantes de otras culturas del mundo como Fran, que trae ese saludo cariñoso de venirnos a visitar y poner su cuota de conocimiento para que nosotros llevemos un camino recto. Nuestra ciudad es un ejemplo arquitectónico gracias a que las culturas de nuestros mayores han construido una Medellín hermosa, una Medellín arquitectónica, una Medellín que así como todos los días crece, en su modernidad también necesita crecer culturalmente con gente buena como somos todos y que vamos a seguir en esta supervivencia logrando felicidad, respetando a Dios, a nuestros padres y a nosotros mismos. Gracias. Gracias, maestro. Grant, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cuál es el último mensaje que quieres dejar a las personas de nuestra ciudad con este momento en este congreso? Pues muchas gracias una vez más por tenerme aquí. Un gusto, un honor estar con ustedes. A mí me tardó 10 años hacer mi primer disco colombiano y desde 2018 no paro de hacer discos colombianos. Ya tengo 6 artistas en la disquera. Es la mayoría, la cantidad de artistas más grande que tengo en este momento son colombianos. Y nada, me encanta y voy a seguir haciendo mucho más, tengo mucho más para hacer y nada, estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Entonces, viva Colombia y la música colombiana. Esto ha sido increíble y por favor, creo que no importa la cantidad de gente, pero la gran cantidad de herramientas que se llevan hoy en las diferentes áreas que se mueven ustedes en la industria de la música, llévense toda esta información como una gran herramienta. Y gracias, Grant, por hacer mucho por la música latinoamericana. Gracias por estar con tus ojos puestos en este territorio. A Fernando por su gran pasión y su autenticidad, maestro Fruco. Gracias, gracias, mil gracias por todo el aporte.